Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Según el informe sobre la labor del gobierno presentado durante las dos sesiones, la máxima prioridad del trabajo económico en China para este año será impulsar vigorosamente el consumo, mejorar la eficiencia de la inversión y expandir la demanda interna en todos los frentes. Tras lanzar una serie de políticas de estímulo, las acciones de China para impulsar el consumo han empezado a dar sus frutos. En el programa de hoy tenemos el placer de conversar con dos invitados con amplia experiencia en campos relacionados para explicar en detalle el efecto y la importancia de impulsar el consumo interno de China. En primer lugar, damos la bienvenida a Luis Martín, comentarista de CGTN. Hola Luis, bienvenido. Gracias, un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles creen que son las consideraciones detrás de la decisión de impulsar la demanda interna en el informe sobre la labor del gobierno de 2025? Bueno, es llamativo que se considere que se mencione como la primera prioridad en el informe. En informes de años anteriores se había mencionado entre las prioridades, pero no como la primera, por lo cual eso es algo que ha llamado la atención. Refleja un poco la preocupación que existe con esta materia y todo el camino que queda por recorrer, y al mismo tiempo determina que se están logrando progresos y que se van a conseguir resultados. En cuanto a las consideraciones, en primer lugar, la necesidad de fortalecer el crecimiento en un contexto de desaceleración tanto interna como externa. En el ámbito interno tenemos que la desaceleración del sector inmobiliario, de la inversión extranjera y la debilidad del consumo. Y en el ámbito externo tenemos las tensiones geopolíticas, restricciones comerciales, las interrupciones en cadena de suministros y en general la incertidumbre de la demanda global que han dañado a las exportaciones chinas, que las han ralentizado, demostrando una necesidad de que China dependa menos del sector exterior y más del mercado interno. Por lo tanto, es importante impulsar la fortaleza de la demanda interna. Y es, por tanto, fundamental reforzar el papel de la demanda interna como motor de crecimiento, lo cual se ve reflejado en las prioridades de circulación dual, de doble circulación, que equilibra tanto la parte interna como la parte externa. Además, es necesario considerar que el impulso al consumo es una manera de combatir la deflación y de fomentar la inversión. China ha experimentado en los últimos meses o incluso ya años unas presiones deflacionarias con caídas en los precios y una desaceleración en la inversión. Incentivar el consumo interno ayuda a impulsar la demanda de bienes y servicios y además estimula la actividad económica que estimula la inversión. Contribuye también a reforzar el empleo y la confianza de los consumidores. Los desafíos económicos recientes han afectado a la situación de desempleo y esto ha afectado a su vez al consumo y han perjudicado la confianza de los consumidores que ven retrasadas sus decisiones de consumo o canceladas incluso. Esta incertidumbre que afecta a la confianza ha llevado a un menor gasto, con lo cual se convierte en un ciclo vicioso: menos gasto, más incertidumbre. Un enfoque en la demanda interna busca precisamente restaurar la confianza de los consumidores, y de ahí que muchas medidas se estén anunciando vayan en esta dirección, en dirección de impulsar el empleo, de mejorar los ingresos y fortalecer la red de seguridad social que estimulen el consumo y la inversión. Además, también se considera que el impulso al consumo es una forma de apoyar la innovación y la transformación industrial, favoreciendo el desarrollo de industrias emergentes, la digitalización y el avance de sectores estratégicos como la tecnología y la manufactura avanzada. Estos son todos puntos que van acorde con la creación o con el impulso de las nuevas fuerzas productivas de calidad, que ha aparecido repetidamente tanto en el informe sobre la labor del gobierno como en los últimos documentos de política oficiales, y es a su vez una prioridad para el gobierno chino para el desarrollo del país. Además, como digo, contribuye al objetivo de la modernización al estilo chino, de un desarrollo equilibrado y de prosperidad común. Ayudaría el impulso del consumo en general, ayudaría a reducir las brechas regionales y a fomentar el desarrollo de ciudades o de zonas más rurales, y distribuyendo los beneficios de este crecimiento económico de una manera más equitativa. Podemos hablar que los pilares de un modelo basado en la inversión y exportación, como en el modelo anterior, han provocado grandes desequilibrios, por lo cual fortalecer el desarrollo de regiones menos industrializadas y mejorando el acceso a bienes y servicios en sectores más vulnerables de la población impulsará el consumo y permitirá avanzar hacia un modelo de crecimiento más avanzado, más de alta calidad.
Sí, ¿cuáles son las características de las políticas tomadas por China comparando con las políticas de otros países cuando se encuentran en la misma situación económica? Bueno, es difícil identificar precisamente algún otro país que esté en la misma situación que China, ya sea por tamaño de mercado o principalmente por el nivel de desarrollo, o tanto por cultura, por sistema organizativo, sistema político y sistema administrativo. Podemos comparar quizás con las grandes economías, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Japón. Quizás es posible comparar en ese aspecto. China ha optado en este caso por un enfoque más estructural y a largo plazo en comparación con países como Estados Unidos o con el bloque comunitario europeo, que últimamente en situaciones de crisis han utilizado medidas más a corto plazo, subsidios y directos y estímulos más agresivos, digamos. Sin embargo, hay que señalar que esto se debe, no es que una manera sea mejor que la otra, sino que cada país, los líderes de cada país eligen las medidas que consideran más oportunas dependiendo de la situación del país. Y hay que resaltar que Estados Unidos o la Unión Europea ya se encuentran en un nivel de desarrollo más avanzado que China. Sí. Por lo tanto, no necesitan estas reformas estructurales, sino medidas más puntuales. Dicho esto, algunas de las medidas que ha adoptado China comparadas con otros bloques económicos, China no ha otorgado cheques directos a los ciudadanos como pudo hacer Estados Unidos en 2008, 2020, 2021, y en su lugar se ha centrado más en políticas que aumenten a largo plazo el poder adquisitivo de los ciudadanos, especialmente los de ingresos bajos y medianos, facilitando, por ejemplo, reducciones fiscales. Además, se intenta mejorar la cobertura de seguridad social para reducir esta necesidad de ahorro, digamos, de precaución que tienen los ciudadanos chinos y liberar más fondos para el consumo. Además, se ofrecen incentivos fiscales para empresas que aumenten los salarios de sus trabajadores. Estados Unidos, por ejemplo, como decía, ofreció cheques directos a los ciudadanos, además de reducir las tasas de interés para incentivar el gasto en bienes duraderos. La Unión Europea también ofreció subsidios al desempleo y programas de apoyo a trabajadores afectados por la crisis de la COVID o otras crisis, la crisis financiera, e incluso llevó a cabo reducciones de impuestos a los bienes de consumo, como es el caso de Alemania en el año 2020. China también ha apoyado selectivamente a sectores estratégicos, ofreciendo descuentos y subsidios para la compra de ciertos bienes como vehículos eléctricos, como electrodomésticos eficientes. Además, ha impulsado el turismo interno con descuentos en trenes y hoteles para fomentar el consumo de servicios y ha ofrecido subsidios a la renovación de viviendas para fomentar el consumo del sector de la construcción y electrodomésticos. Estados Unidos también hizo algo parecido con la ley de reducción de inflación, ofreciendo incentivos para la compra de vehículos eléctricos, y además ha ofrecido créditos para energías limpias y mejora de eficiencia energética en hogares, mientras que la Unión Europea también ofreció subsidios a la adquisición de vehículos eléctricos y electrodomésticos sostenibles, además de impulsar regulaciones bastante estrictas para que las empresas reduzcan la huella de carbono. China también ha preparado medidas en cuanto a la expansión del comercio digital y nuevas plataformas de consumo. Por ejemplo, ha apoyado dos plataformas de comercio electrónico transfronterizo para facilitar las exportaciones de productos chinos que impulsan el consumo. Ha emitido muchas regulaciones para garantizar la competencia justa en plataformas digitales, evitar monopolios, y ha llevado a cabo la digitalización del renminbi para mejorar la eficiencia de pagos y reducir costos financieros tanto para consumidores como para comerciantes. Estados Unidos, por ejemplo, no ha realizado medidas de este tipo de intervención de regulación de las plataformas de comercio electrónico, mientras que la Unión Europea se ha centrado más en el uso de datos y en la privacidad, la protección de los derechos de los consumidores. Ha habido más medidas diferentes, como las dedicadas o dirigidas a mantener o a restringir las exportaciones de materiales clave para la transición energética, ya sean como las tierras raras o el litio. Y este es un tema espinoso porque ha habido cada país tiene sus propias estrategias o sus propios intereses, y en algunos casos afectan a los consumidores directamente. Y hoy también tenemos la oportunidad de realizar una conexión a distancia con Xie Wenzhe, investigador del Departamento de América Latina de la Academia de Ciencias Sociales de China. Hola, señor Xie, bienvenido a nuestro programa. Hola, gracias, mucho gusto.
Sí, en términos de promover el crecimiento de los ingresos individuales y reducir la carga de los grupos de ingresos medios y bajos, ¿qué cambios se han observado en el comportamiento y la confianza de los consumidores? Sí, en los meses recientes yo he visitado muchos cambios. Sabemos que el consumo es la demanda con capacidad de pagar. Entonces, más ingresos, menos costos son dos factores para más consumo. En el lado de ingreso, el ingreso al salario ocupa 56%. En el lado del costo, el nivel de inflación en China es muy baja, lo que significa que el costo de vivir es bajo. Para la mayoría de las familias chinas, solo el ingreso salario puede pagar los costos básicos de vivir, tales como los costos de comidas, robas, vivienda, servicios médicos básicos, educación básica, etc. En los meses recientes, por un lado, en los últimos meses, por ejemplo, por un lado, la confianza del consumidor sigue creciendo. Enero a febrero de este año, las ventas minoristas totales de bienes de consumo aumentaron un 4% interanual. Por otro lado, la estructura del consumo está cambiando. Por ejemplo, los consumos de turismo, entretenimiento, productos electrónicos, muebles, etc. ha crecido muy rápidamente. Estos consumos para vivir mejor, o en otras palabras, más consumos para dar calidad de vida. Estos dos nuevos cambios son muy importantes para el crecimiento económico de China, para mejor vivir de todos los pueblos chinos. Sí, yo creo que sí. Bueno, Luis, durante este proceso de impulso del consumo interno, ¿cómo el gobierno chino mantener el equilibrio entre el crecimiento del consumo y la estabilidad del precio? Bueno, hablar de la estabilidad de los precios en China, hay que resaltar que China suele tratar el objetivo de inflación anual que figura en el informe sobre la labor del gobierno como un techo, no como una meta obligatoria, y este se ha mantenido en el 3% desde 2004. Únicamente se ajustó en 2020 durante la pandemia, cuando se elevó al 3,5%. En este caso, en el informe sobre la labor del gobierno de 2025, Beijing ha fijado el techo de la meta de inflación en alrededor del 2%, reduciéndola desde el 3% que figuraba en los últimos años, como digo. Este ajuste indica que se reconocen las presiones deflacionarias con una inflación del consumidor estancada en apenas el 0,2% en los últimos 2 años. Reconocer este problema de la deflación es un paso clave para encontrar soluciones. Entonces, yo creo que no es tanto el problema ahora de China, no es tanto la inflación, unos niveles altos de inflación, como las presiones deflacionarias. ¿Y por qué la deflación es un problema para el consumo? La deflación es el enemigo número uno, digamos, del consumo, ya que si hay deflación, los consumidores posponen sus compras. No van a decidir adquirir un automóvil o un electrodoméstico si saben que en unos meses este va a ser más barato. Esto ralentiza el crecimiento económico y la inversión, ya que el consumo es un componente clave del Producto Interior Bruto. Dicho esto, China está implementando las políticas de apoyo al consumo, teniendo en cuenta que puede tener efectos inflacionarios, pero no excesivos. Entre los métodos, las herramientas que está utilizando, está la estimulación fiscal selectiva, sin aumentar el riesgo inflacionario, mediante la reducción de impuestos al consumo, optando por políticas fiscales, digamos, que impulsan el consumo sin generar presiones inflacionarias.
incluyendo descuentos, no descuentos, no unos cheques directos a toda la población, sino descuentos en ciertos sectores que interesa desarrollar o que interesa potenciar, como los vehículos eléctricos, los electrodomésticos que hemos mencionado varias veces, pero sin generar un estímulo general a toda la economía, a todos los productos y servicios que provocaría un aumento excesivo en la demanda y presionaría los precios al alza. Además, también se ofrecen subsidios dirigidos a grandes sectores de la población, en vez de ofrecer descuentos a grandes sectores de la población, dirigidos a estos sectores que, como decía antes, que tienen una prioridad en la política económica del gobierno chino, debido a que generan un desarrollo innovador, las nuevas fuerzas de productividad de calidad, y llevan un desarrollo más sostenible y de más alta calidad. También se incide siempre en la estabilidad de los precios a través de una política monetaria prudente. Cada vez que vemos un informe sobre la política monetaria de China, aparece este adjetivo, prudencia, prudente. Mediante el control de la oferta monetaria, el gobierno chino ha mantenido un enfoque conservador en la misma, evitando expansiones excesivas de la base monetaria que puedan generar inflación. El gobierno chino ante las crisis no ha reaccionado como hicieron Estados Unidos o la Unión Europea, dándole, como decimos coloquialmente, a la maquinita de imprimir el dinero, sino que ha optado por unas políticas mucho más cautelosas, más conservadores. Al mismo tiempo, el Banco Popular de China controla las tasas de interés para asegurar que la demanda de crédito y por tanto el consumo crezca de una manera sostenible y equilibrada. El manejo de la deuda pública también es una parte importante de la política monetaria. No se financian políticas de estímulo con una deuda creciente, sino que el manejo de la deuda, mantener la deuda en unos niveles aceptables, es también una prioridad absoluta. Se está intentando también promover el consumo mientras se previene o se controla la burbuja inmobiliaria, realizando restricciones en el mercado inmobiliario, que aunque ha sido históricamente un motor clave de consumo, en los últimos años está incidiendo en el control para que no desvíe fondos y para que estos fondos se puedan utilizar en consumo de otros bienes y servicios. Se están ofreciendo, por ejemplo, programas de vivienda asequible para los jóvenes que encuentran dificultades en una situación de desempleo juvenil creciente, encuentran dificultades para adquirir su vivienda. Entonces estas políticas les permiten asegurar un poco más su vida, su bienestar, y así pueden dedicar más fondos al consumo. También se están llevando a cabo control de precios en productos esenciales, ya sea alimentos, además alimentos o suministro eléctrico, suministro de agua, suministro de calefacción. Y se llevan a cabo siempre tradicionalmente en China la gestión de inventarios de materias primas y recursos fundamentales como los alimentos. Se impulsa el consumo en el sector de servicios sin sobrecalentar la economía, y además también se está fortaleciendo las cadenas de suministro nacional para reducir la dependencia de importaciones y depender un poco más de lo que se haga en China y no tanto de la incertidumbre a nivel global. Entonces, seguimos nuestra charla en línea con el señor Xie Wenzhe. Señor Xie, en su opinión, ¿cómo garantizar la sostenibilidad de los efectos de las políticas y evitar una caída del consumo tras los estímulos temporales? Sí, claro, es muy importante. Sostenibilidad es muy, muy importante. A mí me parece que cuando los procesos son las pilares importantes para mantener la sostenibilidad. El proceso de industrialización, el proceso de urbanización, el proceso de digitalización también y el proceso de más globalización. China está avanzando el proceso de industrialización y el proceso de urbanización. Sabemos que el proceso de industrialización de China está lejos de terminarse y la importancia de las industrias de alta tecnología está aumentando. También la tasa de urbanización de China solamente es del 66%. Este nivel de urbanización de China todavía es más bajo que los países en desarrollo, con el similar nivel
desarrollo. Estos dos procesos significan que en China necesitamos más trabajos para promover industrialización y más urbanización. Estos dos procesos son factores a largo plazo. También China está promoviendo el proceso de digitalización. Sabemos que especialmente los desarrollos de la tecnología digital, la economía digital, la sociedad digital, también el gobierno digital, etc. En este proceso podemos tener más y más nuevos escenarios de consumo, de producción, etc. También China está prosperando la economía global. Más crecimiento de la economía global es más demanda externa afuera de China. Aunque la demanda interna ha sido el principal pilar de la economía china, el crecimiento de la economía mundial y la demanda externa sigue siendo un factor importante. Por eso, como un ejemplo, la iniciativa de la Franja de Garuda es un mecanismo importante de la apertura de China, también es un mecanismo importante para promover el crecimiento económico global. Estos cuatro procesos son factores a largo plazo para mantener la sostenibilidad, no solo del consumo, también del crecimiento económico en China. El apoyo financiero también es indispensable para impulsar el consumo. ¿Puede contarnos algo sobre las medidas específicas que desplegará próximamente el Banco Popular de China? Sí. El Banco Popular de China es el Banco Central de China. En China tenemos suficientes ahorros internos y externos. Y la tasa de inflación es muy baja. Por ejemplo, en este año, en enero y en febrero, la tasa acumulada de la inflación fue solamente menos 0,2%, pero nuestra expectativa es 2%. Al mismo tiempo, el tipo de cambio de China es muy estable. Por lo tanto, China tiene muchos espacios para la política monetaria. Generalmente, tenemos tres tipos de política monetaria, como ofertar más moneda al mercado financiero, bajar más la tasa de interés y reducir las reservas de depósitos en el Banco Central. En este año, entre enero y febrero, la oferta monetaria aumentó en 2 billones de yuanes. La oferta es suficiente. Sobre la tasa de interés, en la semana pasada, el 20 de este marzo, otra vez más, el Banco Central, el Banco Popular de China, el Banco Central bajó las tasas de interés. Actualmente la tasa de interés del préstamo a un año es del 3,1% y a 5 años es del 3,6%. Actualmente el índice promedio de reservas de depósitos es del 6,6%, que es un nivel un poco alto. Por eso el Banco Central tiene margen de reducción en el futuro.
cuando necesario, el Banco Central podría reducir las reservas de depósitos para ofertar más moneda al mercado, a la economía china, etc. Sobre todo, el Banco Central de China tiene suficientes espacios, más espacios para usar expansiva política monetaria. ¿Y cómo afectarán a largo plazo estas políticas al mercado de consumo y al modelo de crecimiento económico de China? Sí, sobre el consumo es solo un aspecto para promover el crecimiento económico de China. Pero tenemos, a mí me parece que tenemos dos perspectivas. La primera es sobre el vivir de las vidas, sobre la vida de todo el pueblo chino. Hemos logrado el objetivo de buen vivir. Por ejemplo, la sociedad de China ha sido una sociedad sin pobreza extrema. Cada una persona, cada una familia puede tener suficientes comidas, ropas, vivienda segura, servicios médicos básicos y educación básica. Nuestro próximo objetivo es lograr mejor vivir. La mejora del consumo. La mejora del consumo es una base integral de mejor vivir. Por eso, los pueblos chinos quieren más y mejores comidas, ropas, viviendas, servicios médicos, educaciones, etc. La segunda perspectiva es sobre el modelo nuevo del crecimiento económico. Estamos en la transición de la civilización industrial a la civilización digital. En el proceso de transición, la nueva productividad juega un papel decisivo. La productividad tradicional depende principalmente de los insumos, de factores de producción como recursos naturales, trabajo y capital, etc. Pero la nueva productividad depende principalmente de la innovación, la tecnología y la eficiencia de la asignación de factores productivos. La nueva productividad de China puede desarrollarse más rápido y cambiar el modelo del crecimiento económico. Es decir, que la economía de China está cada vez más endosada por nueva productividad, basando mayormente en la innovación, la tecnología alta y la eficiencia del mercado. Bueno, muchas gracias al señor Xie por su análisis. Gracias. Ok, gracias también. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.